La búsqueda de Jimmy Stonefree nunca fue lo que creíamos. De hecho, desde el inicio del anime se lo planteó de una manera ambigua, sin llegar a hacer hincapié en lo que realmente significa, sino que está maquillado de una manera increíble para que solo el público observador llegase a entenderlo. Creo que para poder empezar con esto, tengo que colocar un contexto para que sea más fácil de entender. Estoy hablando de un anime que ha pasado desapercibido por no contar con una increíble animación, ni causar alguna polémica, que parece ser la técnica de marketing más eficiente en la actualidad. Listeners es un anime de ciencia ficción y mechas producido por Estudio Mappa y emitido en la temporada de primavera de este año. La historia transcurre en un mundo donde la música ha desaparecido, poniéndonos en la piel de Echo Rec, un joven que se gana la vida trabajando en la recolección de basura donde encuentra a Mew, una player que padece de amnesia, llegando a no recordar siquiera su nombre, decidiendo emprender un viaje conjunto con el objetivo de encontrar a Jimmy Stonefree, quien parecía tener todas las respuestas que Mew buscaba. Con este estilo de sinopsis doy introducción al video, donde voy a explicar cuál era el verdadero significado de esta búsqueda que desarrollaron los personajes durante 12 episodios. Me presento, soy Kus, y antes de comenzar con el desarrollo del tema, quiero pedirte que, si no es la primera vez que ves uno de mis videos, o te ha llegado a llamar la atención, te suscribas a mi canal para apoyarme y recibir notificaciones cuando suba nuevo video. Sin más que añadir a esta introducción, empecemos. Comencemos hablando un poco de cómo comienza esta historia de manera resumida. Tras el encuentro de Echo y Mew, todos en Liverchester despreciaron a la player por un suceso que ocurrió hace bastante tiempo, el enloquecimiento de uno de ellos durante el fest desarrollado en aquella ciudad, provocando la destrucción de la misma. Todo había vuelto a una nueva normalidad, hasta que ella apareció en ese basurero, llamando la atención de los Airless, criaturas monstruosas que solo buscan destruir todo a su paso. Echo le proporciona a Mew el equipment, herramienta necesaria para que los players destruyeran a estos seres, logrando así salvar Liverchester de este ataque, pero por un pequeño fallo destruyen el monumento principal de la ciudad, teniendo no mejor idea que huir de allí. Así es como comenzó su viaje, uno que tenía como objetivo recuperar los recuerdos de Mew, pero sin tener idea de cómo llegar a cumplirlo. Solo pudieron pensar en buscar información contactando con otros players que podrían saber algo sobre ella. La única pista que disponían era la guía de players que tenía Echo y el nombre de Jimmy Stonefree, un famoso player que Mew quería conocer por causarle muchos problemas entre comillas. Lo curioso de esta historia es que ellos nunca encontraron alguna pista sobre el paradero de este player, sino que más bien las pistas los encontraron a ellos. Es fácil darse cuenta de esto, ya que todos los acontecimientos que tienen algo que ver con él es por mera casualidad. La primera visión de Mew es ocasionada por la aparición del grupo Neubauten. La información de la pareja Valentine se la dieron ellos mismos después de salvarlos del grupo anterior. Nier fue quien buscó a Echo por un motivo tan simple y la información llegó como un adicional, y así con el resto de personajes, como Denka, Ross, la princesa de Nome y el comandante de Londinium. Así es como llegan a conocer algunos fragmentos de quién era Jimmy Stonefree, o algo así. Algo que debemos tener en cuenta es que, desde el inicio de la historia, los protagonistas han tenido una vaga visión de cómo era el sujeto que buscaban, teniendo como única referencia el recuerdo que tuvo Echo de pequeño. Esto luego se llega a solucionar al llegar a la escuela, donde tenían registros donde por primera vez logran ver una imagen de él. El problema aparece aquí. ¿Cómo es que salieron a la búsqueda estando prácticamente a ciegas? ¿Cuál es el sentido de buscar algo que no saben cómo se vería? Nosotros como espectadores lo dejamos pasar de largo por un factor o efecto que crearon para camuflar la narrativa. Estoy hablando de la constante presencia de Jimmy en pantalla. Como podemos observar en la secuencia inicial de este anime, ya podemos ver a quién los protagonistas deciden buscar, refiriéndome obviamente al recuerdo de Echo de pequeño. Desde allí ya tenemos visto cómo sería físicamente Jimmy, teniendo un aspecto bastante delgado, con una tez de color blanco, casi carente de pigmentación, un cabello muy alargado, llegándole hasta donde termina la espalda y de color blanco, combinando con su piel. También pudimos presenciar su vestimenta, con estilo rockero y colores bastante vivos, como el rojo y el azul que combinan entre ellos. Esta descripción fue la que tuvimos de él desde el minuto 1 de emisión, y su constante intromisión en pantalla a modo de flashback nos permitió olvidar que los protagonistas no lo conocían y, aún así, decidieron salir a buscarlo, recibiendo una ligera ayuda con cada pista que tenían sobre él. Pero hay algo que no termina de cuadrar con estas.
Si las únicas pistas que tuvimos son una imagen de un recuerdo bastante antiguo sin saber quién era y nada más que el nombre de este player, lo más inteligente que podríamos hacer es buscar la mayor cantidad de información posible, ¿verdad? Pues lo que hacen los protagonistas es completamente lo opuesto. Voy a defenderlos diciendo que ambos son bastante jóvenes y que por eso sucumben tan fácilmente al conformismo de una pista mediocre. Incluso olvidan de reunir toda información posible solo por cuestionarse sobre su paradero. Volviendo a lo de las pistas, hay algo que comparten todas ellas. Ninguna habla de cómo era su aspecto o no lograban otorgar una información sólida sobre dónde se hallaba. Más bien era solo suposiciones. Lo más importante de esto es que cada una de ellas habla de cómo lo percibían o qué mensaje les transmitió. Es complicado enterarse si no has tenido en cuenta cada palabra que utilizan durante las conversaciones, pero no se preocupen, les haré el trabajo sencillo y les presentaré un listado de todas las descripciones que hicieron de él. Comenzaré con la hermana mayor de Echo, quien solamente aporta que Mew y Jimmy tenían algunos rasgos comunes, nunca refiriéndose al físico, sino más bien a sus actitudes. Por otra parte, el alcalde de Liberchester describe a Jimmy como un bueno para nada, o como un player problemático, que provocó la prohibición o rechazo de todos los players en esa misma ciudad. Por su parte, la pareja Valentine sostiene que Jimmy no era nada más que un player que perdió el control en el momento más importante, durante ese fest que cambiaría todo, provocando cierto odio por su parte. Siendo totalmente opuesto a ellos, Mir decía que él realmente buscaba cambiar el mundo, y llevando a un extremo lo que él decía, aparece Denka, quien profesaba la palabra de Jimmy. La fuente principal del cambio y mejora del mundo se encontraba nada más y nada menos que en el amor. Como pueden observar, todos se refieren de manera diferente a él y a su objetivo, dejando bastante confuso a la audiencia y abriendo paso a que aparezca el factor duda de qué creer. Pero como he repetido todo el tiempo, en ningún momento dijeron cómo se veía este sujeto, sino que siempre hablaban de lo que hizo o quería hacer, nunca de él como persona. La última pista o descripción que aún no he presentado es la que nos brinda el comandante de Londinium, pero porque esta es la que nos dará paso a entender de qué se trataba esta búsqueda. La pista final viene por parte de Tommy, quien creó un plan para traer de vuelta a Jimmy y así recrear el Proyecto Freedom para hacerse con el dominio del mundo. De esa manera deja en claro que él no podría reaparecer por el portal, sino que Mew se convertiría en él. Así es como deja de ser una búsqueda de una persona para ser comprendida como una búsqueda de un cambio de las bases sentadas, que todo el mundo creía ciegamente. Para poder entender un poco más de esto, vamos a hablar del pasado de Jimmy. Jimmy Stonefree nació en una aldea que fue destruida por los Earls, planteándose el objetivo de buscar el motivo por el cual actuaban así, pasando por una gran cantidad de ciudades y conociendo a muchas personas, cambiando poco a poco su percepción del mundo, empezando a creer en un estilo de utopía donde todas las especies pueden coexistir en paz. Esto nos lo da a entender al reinterpretar la metáfora de la habitación de espejos, donde Mew mantiene una charla con él, planteando que toda su vida se ha visto en una habitación rodeado de espejos, donde solo se veía a sí mismo, pero que un día decidió romperlos y así pudo ver realmente el mundo. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Los espejos, reflejándolo a él, simboliza el enfoque en el aspecto de las personas, pero que, al romperlos, dejó de interesar cómo se veía cada especie, sino que solo importaba lo que pensara de sí. Así es como en su largo viaje entendió que los humanos nunca quisieron comprender a los Earls y simplemente decidieron definirlos como monstruos, viviendo aterrorizados de ellos y eliminándolos sin dudar. Por eso se ofreció a participar en el Proyecto Freedom, porque sabía cuál era el objetivo real de este y así sabotearlo, pero lo único que logró fue que todos los bandos terminaran en un combate con intenciones de extinguir a los demás, y como consecuencia, permitió que Listeners, reina de los Earls, se manifestara en el mundo para erradicar a toda forma de vida. Volviendo al tema principal, la verdadera identidad de Jimmy Stonefree de la que todos hablan y buscaban se trataba realmente de una ideología, permitiendo verlo por completo cuando entendemos que la segunda venida de Jimmy se trataba de Echo, quien logró derrotar a Listeners y crear una nueva sociedad que no tenía en cuenta la cultura o la raza. Así es como, por unos segundos, Jimmy aparece físicamente por primera vez, para darnos el mensaje más claro que antes, diciendo que todos nos diferenciamos en todo, y eso es lo que nos vuelve únicos, confirmando que se acabó el ciclo de odio y dejando su sueño en manos de una nueva generación, para luego desaparecer otra vez de este mundo. De hecho,
Sería más fácil entenderlo si analizamos el origen de este personaje, refiriéndonos a su análisis etimológico de su nombre. Jimmy Stonefree, quien tenía la intención de cambiar todo el mundo. ¿En qué podría estar inspirado? Pues déjame comentarte lo siguiente. El nombre Jimmy proviene de una clara referencia a Jimi Hendrix, quien fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, y su apellido está seleccionado de una canción de este mismo músico, Stonefree. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje que el personaje transmitía? Pues, el sencillo nombrado anteriormente fue denominado como el himno de la contracultura, la cual se puede definir como valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. De esta misma manera, este personaje tenía una visión totalmente contraria a la creada por la sociedad. Él no veía a los Earls como monstruos, él los veía como iguales. Así es como el autor de esta obra logró crear un personaje siguiendo a un reconocido músico y tomando como referencia una canción que sería la verdadera guía de la historia. Así es como la búsqueda de Jimmy Stonefree nunca fue lo que creíamos. Nunca buscaron a este sujeto para encontrar respuestas, sino que buscaron su ideal. Un mundo donde la discriminación no existiera y todas las razas pudieran convivir en paz. Jimmy Stonefree nunca representó las respuestas para Mew. Jimmy Stonefree representó un cambio.